El amanecer golpeó el rostro de Rodrigo. Despertó feliz, con la esperanza de que ese día sería maravilloso, aunque lejos estaba de imaginarse que la oscuridad llegaría para instalarse en su vida y el tiempo y el dolor bailarían una vez más en la penumbra de la desgracia. Rodrigo yacía en su lecho, su mirada estaba perdida, quería intentar descifrar los misterios ocultos del universo. Su oscuro cabello caía desordenado sobre sus desnudos hombros, sus ojos eran tan negros como la noche, aunque pequeños y misteriosos. Su blanca piel contrastaba con el resto de su fisonomía. Como un murmullo relajante, se oía caer, desde el cuarto continuo, la reconfortante agua de la ducha que se deslizaba por el cuerpo de Michelle, llenando el espacio de una agradable melodía. Rodrigo y Michelle Smith eran una pareja de mediana edad que transitaban por los altibajos de la vida. Hacía casi 20 años que habían emigrado de Venezuela, su país natal, escapando de un régimen de violencia, pobreza y muerte que los llevó a perder a Nicolás, su amado hijo. Luego de ese infortunio que los marcó para siempre, Rodrigo resolvió llevar bien lejos a su esposa, que lidiaba con una abrumadora depresión. Se mudaron a Inglaterra en busca de un nuevo horizonte cargado de esperanzas y de palabras que elevasen su espíritu hacia la luz. Él era médico deportólogo y además un excelente nadador que había competido por Venezuela en reiteradas ocasiones. Michelle era periodista deportiva, profesión que se vio truncada por la tragedia. En Inglaterra tenían la ilusión de encontrar refugio y una nueva razón para vivir. La mejor opción era dejar atrás la sombra de esa batalla interna que no los dejaba avanzar. Renacer en otra piel, con un nuevo nombre, les daba una cuota de optimismo para afrontar este nuevo desafío que lo lograrían con experiencia, amor y complicidad. Porque en las páginas del tiempo habita un poder único que todo lo puede sanar, pero deberían aceptar que las cicatrices pueden dejar de causar dolor. El amanecer les susurró que existía un nuevo sendero que debían transitar. Todo parecía perfecto, sin olvido. Dejaron atrás el pasado y resolvieron empacar sus sueños y embarcarse en un viaje que muchas veces postergaron por razones ajenas a su voluntad y que hoy, al fin, se hacía palpable. Navegar por el Mar del Norte para culminar en los Países Bajos era una travesía desafiante. La soñada Ámsterdam era su destino final, esa pintoresca ciudad que seducía con sus encantadores canales, su cultura y arquitectura. Rodrigo y Michelle vivían en una ciudad costera llamada Grimsby, ubicada al noreste de Inglaterra. Su hogar se erguía con elegancia, era una auténtica residencia inglesa, de verdes enredaderas, paredes blancas, que resaltaban con el color ladrillo de sus tejas. Un jardín minuciosamente cuidado guardaba los suspiros de la naturaleza que acariciaba la fachada con un encanto especial. Hoy, la tranquilidad invadía el hogar de los Smith. En su interior, el sonido de las ruedas de las maletas resonaba en el piso de madera de forma rítmica y constante. La pareja se preparaba para comenzar una nueva aventura que marcaría otro capítulo de su historia. Cargaron un exiguo equipaje, solo querían llevar consigo lo esencial para tejer en sus memorias nuevos recuerdos. Al llegar a Hull, al este de Yorkshire, el día estaba llegando a su fin. Una mezcla de colores adornaba el cálido atardecer. El enorme crucero descansaba en el puerto, aquel que los trasladaría hacia el tan anhelado destino. Las olas abrazaban el casco con momentánea calma. Se aproximaron lentamente al umbral del majestuoso barco. De inmediato, detrás de ellos, se formó una fila de pasajeros que anhelaban subir. Entre el bullicio de la partida, se escuchaba a una chica rubia de uniforme azul que le extendía su mano a cada viajero en señal de bienvenida. Era la guardiana de la entrada y revisaba con esmero la documentación de cada uno de los pasajeros.
Cuando llegó su turno, lo saludó con una amplia sonrisa y les indicó cuál era el camarote que tenían reservado. Los Smith caminaron hacia su íntimo refugio. En el trayecto, sus ojos atentos observaban con detenimiento cada rincón, disfrutando de la serenidad de ese entorno marino. Al entrar, las blancas paredes en madera rodearon el lugar, ese que guardaría los secretos de una complicidad silenciosa. La mirada de Michelle se instaló en la de Rodrigo, y en ese lenguaje sin palabras, destellos de luz revelaban emociones. Se abrazaron tan fuerte que hasta sintieron el latir de sus corazones y cerraron con un apasionado beso la conexión única entre dos almas. Luego de esta emotiva escena, resolvieron realizar un paseo para disfrutar de la danza que realizaba el mar al elevar anclas. Abrazados e inmóviles, miraron hacia el horizonte y sintieron cómo las sutiles olas golpeaban la proa. El crucero se deslizaba sobre las serenas aguas y lentamente iba dejando de atrás el sonido de la ciudad. En cubierta, los pasajeros observaban extasiados la escena que el mar y el cielo les regalaban. A medida que el barco se alejaba, el puerto era como una fotografía que se difuminaba en el horizonte. En el amplio mar abierto comenzaría la nueva aventura, la que quedaría guardada en sus corazones. En ese instante, el tiempo se detuvo para Rodrigo y Michelle, y una ausencia de palabras llenó de significado aquello que solo los ojos podían expresar. El atardecer daba paso a la noche y el sol se sumergía en el mar, que desplegaba un manto de estrellas con un cielo que se teñía de tonos nocturnos. Una cálida brisa le susurró al oído. Bajo la luna, la magia se apoderó del momento y los trasladó muy lejos, donde los contornos del universo se desdibujaban, dejando espacio para los sueños. Con la luna de testigo, permanecieron abrazados, disfrutando del vaivén de las olas. Mientras el barco se mecía, el amor se enredaba en las entrañas del mar. El trayecto sobre las aguas del Mar del Norte duraría aproximadamente 11 horas. El viento se hizo presente y acariciaba con fuerza los rostros de la pareja, que contemplaba extasiada la inolvidable experiencia marina. El coloso del mar se deslizaba hacia el destino señalado. Rodrigo y Michelle eran los únicos pasajeros que se encontraban en cubierta. Cada mirada se convertía en un nuevo capítulo para tejer su propia historia en ese refugio eterno donde el corazón sería el único protagonista. Dentro, el comedor estaba colmado de mesas con velas titilantes que daban un aspecto acogedor, lleno de hospitalidad y calidez. Los visitantes ya habían ocupado sus lugares para disfrutar de la cena. Una serie de exquisiteces quería deleitar a los comensales. Sabores inigualables danzaban al compás de la magia culinaria. Los Smith se ubicaron en la única mesa que quedaba libre, frente a la puerta de salida. Se miraron con ternura y Rodrigo, que conocía perfectamente los gustos de su esposa, se levantó sin mirar a su alrededor para traer la comida y accidentalmente golpeó con el codo el rostro de una anciana que venía entrando, haciendo que su equilibrio tambaleara. La señora lanzó un grito de dolor y se tomó de forma inmediata el pómulo. En esa escena improvisada, Rodrigo buscó las palabras adecuadas para reparar el involuntario tropiezo. «Por favor, señora, reciba mis disculpas. Me siento tan apenado. Realmente no la vi». «Siéntese aquí, por favor», le dijo alcanzándole una silla. «Soy médico. Permítame examinarla. ¿Cuál es su nombre?» «Sara», contestó la anciana. «No se preocupe, fue un accidente». La octogenaria mujer accedió y al examinarla encontró una mejilla sonrojada y una hinchazón que crecía paulatinamente en la zona afectada. La aparición de un hematoma era inminente. Pidió al mozo un poco de hielo para colocarle en el rostro mientras la observaba detenidamente. La anciana emanaba una belleza que trascendía el paso de los años. Sus ojos eran tan azules como el mar
y su piel tallaba arrugas que contaban historias silenciosas de años pasados. Irradiaba la profundidad de una vida bien vivida, inspiraba ternura y tranquilidad. Sara tenía raíces inglesas y compartía su vida con su única hija en Holanda. Como un gesto de disculpas, le invitaron a compartir la cena, buscando transformar la incomodidad inicial en un momento agradable. Aceptó la invitación y la cena se transformó en un puente de sabiduría entre dos generaciones. Cenaron, rieron y observaron a su alrededor. La felicidad llenaba el lugar de risas que se mezclaban con el suave sonido del mar. La charla de la anciana era como las páginas de un antiguo libro, rico en enseñanzas y sabiduría, que se convirtió en placeres compartidos y en un momento inolvidable. Las primeras horas transcurridas en alta mar jugaron un papel importante. Cada ola, cada brisa y cada momento se confabularon para crear una travesía única e imborrable. Luego de la cena, recorrieron con Sara el barco de punta a punta, quien desplegaba un abanico de prestaciones, eslabones de una experiencia marítima completa. Se detuvieron en la cubierta y el cielo le llamó poderosamente la atención. Se había tornado tormentoso, como si la naturaleza quisiera desatar toda su ira. El viento soplaba con dramatismo, anunciando el preludio de una tempestad. El mar, antes sereno, era testigo del cambio climático y golpeaba frenéticamente el crucero. Nerviosos, se retiraron a sus respectivos camarotes. El rugido del viento creó una atmósfera que los inquietó aún más, pero la seguridad de las paredes les brindaba esa calma que buscaban. Al promediar la noche, todos dormían. Un rayo cayó e iluminó el firmamento. Destellos breves de electricidad se veían por la ventana. Un trueno no tardó en llegar y sonó tan fuerte que logró sacudir la tranquilidad del sueño. La tormenta desató su furia sobre la embarcación. Las olas golpeaban con ira la proa y el viento desafiante aullaba sin parar. Rodrigo y Michel despertaron sobresaltados y miraron por la ventana. La escena era aterradora. El barco embestía al mar embravecido y los relámpagos iluminaban el cielo que desafiaba la travesía. A la distancia, entre ese sonido de viento y olas, sintieron que alguien con insistencia golpeaba su puerta. Rodrigo, que abrazaba a su esposa, se puso de pie rápidamente y al abrirla se encontró con Sara. Su mirada había cambiado de color y ya no tenía esa paz. La inquietud y el temor se habían apoderado de ella. «Señora Sara, ¿qué le pasa?», preguntó Rodrigo. «Lo siento, pero estoy asustada. El barco se mueve mucho. Sentí decir a alguien de la tripulación que esta tormenta no estaba registrada. ¿Podría quedarme aquí con ustedes?». La pareja se miró desconcertada y asintió con la cabeza al pedido de la anciana. Se hizo un silencio. La zozobra flotaba en el aire y se enredaba en el movimiento constante que el azar les había puesto. El cansancio finalmente venció a Sara y cayó en un profundo sueño en medio de la tormenta que golpeaba sus destinos. Rodrigo y Michel salieron del camarote dispuestos a encontrar a alguien de la tripulación que les informase el estado de esta inusual situación y si este brusco cambio climático era pasajero. La chica rubia, que les dio la bienvenida al subir al barco, ahora era un faro de calma que tranquilizaba a los pasajeros temerosos con suaves palabras y gestos serenos. Transmitía seguridad en medio de un mar enfurecido por el temporal. «Por favor, señorita, ¿qué novedades tiene? ¿Qué dice el capitán? ¿Llegaremos a Rotterdam con este tiempo tan inestable?», preguntó Rodrigo. «El capitán se esfuerza al máximo por guiarnos hacia tierra firme, navegando a través de la tempestad. Estamos a solo 2 horas del puerto», contestó la chica. Michel, con determinación, se apartó de la escena y se dirigió hacia la puerta que la separaba de la cubierta.
Sentía curiosidad, deseaba observar de cerca la magnitud de la situación. Las olas permanecían enfurecidas y el viento era implacable, a tal punto que arrancó la puerta donde se encontraba Michel. La tempestad se infiltró en la cubierta, arrojándola al suelo. Luchó para ponerse de pie, pero fue inútil. El agua comenzó a entrar raudales y la tormenta seguía arrastrándola hacia el impetuoso mar. El caos y la desesperación se instalaron a bordo. Rodrigo de inmediato trató de auxiliar a su esposa, pero el esfuerzo fue en vano. La furia del agua se había llevado a Michel, sumiéndola en la vorágine del mar. La desesperación se instaló en Rodrigo, que sin pensarlo se arrojó al mar. Tenía la destreza para nadar en mares tumultuosos. La buscó desesperadamente, sin éxito. Se zambulló una y otra vez, pero no alcanzaba a vislumbrar con claridad ninguna figura humana. Sintió nuevamente otra abrumadora sensación de pérdida, pero en otro escenario. Un intenso dolor en el pecho lo atravesó y la angustia se hizo presente en medio de esta desgarradora situación en alta mar. El capitán le gritó que regresara y le lanzó un salvavidas, quien lo tomó y subió al barco. Rodrigo, agitado y sumido por la tristeza, se sentó en el piso y tomándose las piernas con ambos brazos lloró sin parar. Sus lágrimas se mezclaban con el amargo sabor del agua y solo se percibía en el ambiente desconsuelo. Sara se paró frente a él y lo miró con nostalgia. Posó una mano en su hombro y como en un susurro le dijo: «La encontrarás». Levantó la mirada empañada por las lágrimas y buscó en los ojos de la anciana una chispa de esperanza entre las sombras de la tragedia. Ella continuó en silencio y cerró sus ojos sumergiéndose en la afirmación con una conexión más profunda. Rodrigo volvió a buscar los ojos de Sara, pero tras su gesto afirmativo había desaparecido, dejando en el aire la sensación de una presencia efímera que se desvanecía poco a poco y quedaba en la memoria la delicada esencia de un ángel que lo tocó con su fugaz resplandor, el resplandor de la esperanza de reunirse nuevamente con Michel en algún rincón incierto del vasto mar. Rodrigo estaba abatido. Las lágrimas eran el único canal que poseía para librar tanto dolor. La tristeza lo envolvió en medio de una tormenta emocional imposible de controlar. Permaneció sentado en el suelo, sumido en sus recuerdos, hasta que el barco, por fin, tocó el puerto de Róterdam. La calma volvió a sus corazones. El incidente ocurrido marcaría un hito significativo en la historia de cada uno de los pasajeros en esta travesía compartida. En silencio, todos se dispusieron a desembarcar. Rodrigo fue el último en hacerlo. Descendió con una sensación de vacío, sintiendo que nada tenía sentido. Cada paso que daba se hacía cada vez más pesado, cargado con la pérdida de un viaje que ya carecía de significado. Arrastraba sus valijas con hastío. Al entrar al recinto vislumbró a lo lejos una figura que le pareció familiar, lo que desató un destello de esperanza en ese oscuro ambiente que lo envolvía. Corrió desesperadamente a su encuentro. Una mujer envuelta en una manta se encontraba sentada de espaldas. Su cabello desordenado le añadía un toque de caos a su apariencia. Su corazón latía rápidamente. Se acercó con cautela para confirmar si la figura era la esperanza que anhelaba. La mujer percibió una presencia detrás de ella y se dio vuelta. Sus ojos se encontraron y en ese instante el dolor, la tristeza y la incertidumbre se desvaneció. Él se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. El reencuentro marcó un capítulo de intensas emociones, donde el alivio y la felicidad se entrelazaron, pero dejaron una imborrable huella en la historia de Rodrigo y Michel.